Buenos días, doctora y compañeros. Yo soy Michael Edu Yupanqui Peralvo y soy estudiante de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, cursando segundo semestre actualmente en el paralelo A2. Hoy les voy a hablar acerca del globo ocular. Este va a ser un órgano especializado en la visión debido a que contiene células fotorreceptoras que van a captar radiaciones electromagnéticas, específicamente la luz visible, y las van a transformar en impulsos eléctricos nerviosos que mediante las vías ópticas van a ser transportados hasta la corteza cerebral, al área visual primaria, que es el área de Brodmann 17, y a las áreas psicovisuales o áreas visuales secundarias, que vendrían a ser el área 18 y 19. Es así como se da la sensopercepción de las imágenes y pues se podría reconocer e identificar cosas como formas, colores, luz, oscuridad, espacio, límites, entre otras cosas. Una vez aclarada esta información, vamos a proceder a realizar una disección anatómica y una descripción histológica para entender de mejor manera la estructura de este órgano. Antes de diseccionarlo, vamos a hacer un repaso rápido de sus estructuras anatómicas. Entonces tenemos que el ojo va a comprender tanto el globo ocular como las estructuras accesorias. En cuanto a las estructuras accesorias, tenemos a los músculos extrínsecos del ojo, que le van a proporcionar la movilidad en diferentes direcciones. Además, tenemos un tejido conectivo y adiposo que lo separará de la cavidad orbitaria. Y a su vez, este tejido conectivo va a estar separado del globo ocular por una cápsula denominada cápsula de Tenon. Luego tenemos a los párpados. Los párpados van a ser pliegues que se encuentren recubriendo la superficie externa del ojo y lo protegerán en sí de que ingresen sustancias extrañas, además de algunos estímulos lumínicos muy intensos. Y finalmente tenemos al aparato lagrimal. El aparato lagrimal se encargará de secretar líquido lagrimal que va a protegerlo en sí de maceración, además de que va a tener propiedades inmunológicas debido a que va a estar compuesto por lactoferrina, lisosimas e inmunoglobulina A. Tanto el ojo como el nervio óptico van a componer el órgano de la visión y el nervio óptico viene a ser esta estructura que se encuentra en la parte posterior que se lo ve a manera de un cordón y este se va a dirigir hacia la corteza cerebral, continuándose primero con el quiasma óptico, el tracto óptico y luego las radiaciones ópticas. En cuanto al globo ocular, vamos a tener que este tiene un polo anterior, un polo posterior, un eje del ojo, un ecuador del ojo y además va a tener meridianos, uno vertical y uno horizontal que lo van a dividir en cuadrantes. Además va a tener un eje antero-posterior, un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical va a ser un poco más corto que los otros dos y pues se dice que tiene una estructura esférica con un diámetro de 2.5 centímetros aproximadamente y un volumen de 6.5 mililitros. En cuanto a sus capas o túnicas vamos a tener tres. La capa externa o capa fibrosa va a componerse tanto de la córnea como de la esclera, que va a cubrir casi todo el globo ocular. Vamos a presentar una túnica media, que vendría a ser la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y una capa o túnica interna nerviosa, que vendría a ser la retina. Y pues eso en cuanto a sus túnicas. Ahora vamos a separar cada estructura para estudiar su histología. Con un bisturí vamos a realizar un corte a nivel del limbo esclerocorneal, asegurándonos de que no se rompa ninguna capa subyacente, ya que son muy débiles y por ende no se debe aplicar tanta presión. Con la ayuda de unas tijeras vamos a reforzar el corte que hemos hecho con el bisturí y vamos a realizar un corte circunferencial. Nos ayudamos de nuestros pulpejos de los dedos para acabar el corte y así desprender la córnea. Y la apartamos con mucho cuidado
para que no se estropee. Con ayuda del bisturí también vamos a tratar de apartar las tres túnicas del globo ocular para lograr sacar las estructuras internas. Aquí tenemos al cristalino, al iris y al cuerpo vítreo. Ejerciendo un grado mínimo de presión, vamos a tratar de extraer el cristalino del cuerpo vítreo. Con un par de cortes más, vamos a voltear a las túnicas del globo ocular para observarlas de mejor manera. Aquí se puede observar a la coroides y también a la esclerótica en su parte interna. La córnea va a ser una membrana vascular transparente que va a dejar pasar la luz a través de ella y tiene una forma elíptica con 10.5 milímetros de altura y 1 milímetro más de anchura, además de que su espesor es de medio milímetro. Esta córnea va a delimitar en su parte anterior a la cámara anterior del ojo y en su parte posterior en cambio estará limitada por el iris. En esta cámara se encontrará el humor acuoso. A continuación vamos a estudiar su descripción. La córnea va a estar compuesta por 5 capas. La primera es el epitelio anterior. Este es un epitelio estratificado plano sin queratina que se va a continuar en su parte delantera con la conjuntiva y va a conformarse de 5 a 6 hileras de células. La segunda es la lámina limitante anterior o capa de Bowman. Esta va a ser acelular y va a componerse de microfibrillas de colágeno 1, 3, 5 y 6 que van a estar dispuestas irregularmente. La tercera es la sustancia propia de la córnea o su estroma. Va a contener queratocitos, linfocitos y algunos macrófagos. Y va a tener laminillas de colágeno 1 que van a estar dispuestas paralelas la una a la otra y más o menos a una distancia constante, debido a la disposición de la sustancia fundamental de glucosaminoglucanos. La cuarta es la lámina limitante posterior o membrana de Descemet. Esta membrana va a ser la lámina basal del epitelio posterior de la córnea y va a contener filamentos de colágeno 4, 5, 8, 9 y 12 que le van a proporcionar su elasticidad. Finalmente tenemos al epitelio posterior o endotelio corneal, que va a estar compuesta por una hilera de células planas que van a tener una función importante, y es que van a bombear el agua que se encuentra en la córnea hacia el humor acuoso, que está posterior a ella. La esclera será una membrana más resistente y fuerte que la córnea y tendrá un color más opaco, un color porcelana. Y pues tendremos que su espesor es de 0.4 milímetros, además de que va a dar el tamaño y la forma al globo ocular. A continuación se procederá a hacer su descripción histológica. La esclera va a estar compuesta por 3 capas. La primera es la lámina epiescleral, que tiene un tejido conectivo más laxo y vascularizado. La segunda es la sustancia propia de la esclera y va a ser casi avascular y va a tener fibras de colágeno 1 y 3, y su sustancia fundamental estará compuesta por proteoglucanos. Finalmente tenemos a la lámina fusca, en la que se encontrarán melanocitos, macrófagos y fibroblastos aplanados que se encargarán de producir fibras de colágeno y fibras elásticas. Para culminar con la túnica fibrosa, tenemos a una tercera capa que es el limbo, y en sí viene a ser la zona de transición entre la córnea y la esclera. Tenemos que tiene un espesor de 0.1 milímetro y a continuación se procederá a hacer su descripción histológica. En el limbo vamos a tener 5 capas, desde afuera hacia adentro. La primera es la conjuntiva, que va a ser una capa que cubre la superficie anterior del ojo y también la parte interna de los párpados. Aquí vamos a tener la presencia de una red de asas capilares que se encuentran en el borde de la córnea. La segunda es la cápsula de Tenon, que va a conformarse por un tejido conectivo denso. La tercera es la lámina epiescleral,
que va a tener las mismas características que la que tenía en la esclera. La cuarta es el estroma del limbo, que va a contener una transición entre la sustancia fundamental de la córnea y el de la esclera. Y finalmente tenemos al aparato de drenaje del humor acuoso, que va a encontrarse en el ángulo iridocorneal y aquí formará el surco escleral interno. Aquí se va a ver la presencia de una red trabecular. Y hablando del seno venoso de la esclera, o conocido con el epónimo de conducto de Schlemm, vamos a tener que está revestido por un endotelio y está rodeado de un tejido conectivo celular. Este seno venoso va a drenar tanto en la profundidad como en la superficie, mediante 25 a 35 conductos colectores. La túnica media vendrá a estar conformada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides en sí vendría a ser la capa que se encuentra debajo de la esclera y delante de la retina. Va a ser una membrana de color pardo y a continuación se procederá a estudiar sus capas histológicas. En la coroides vamos a tener 4 capas desde afuera hacia adentro. La primera es la lámina supracoroidea, que va a contener melanocitos aplanados y fibroblastos, encargados de la producción de fibras de colágeno y fibras elásticas. La segunda es la sustancia propia. Aquí vamos a tener una densa red de arteriolas provenientes de las arterias ciliares posteriores que se anastomosan con las ciliares anteriores y vénulas que van a drenar en venas pequeñas que formarán 4 venas vorticosas que se continúan en los conductos emisarios en su parte posterior. La tercera es la lámina coroidocapilar, en la que se encontrarán una red de capilares fenestrados que se encargarán de nutrir a la periferia de la retina. Y finalmente tenemos a la lámina basal o membrana de Bruch, que se va a continuar con la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. El cuerpo ciliar va a ser una continuación anterior de la capa vascular, exceptuando la lámina coroidocapilar. Se extiende desde la ora serrata hasta el espolón escleral y estará compuesta por 2 regiones, una posterior lisa y una anterior que va a ser plegada. Va a presentar 70 a 80 pliegues blanco-grisáceos que compondrán en sí a los procesos ciliares que secretarán el humor acuoso y pues además tenemos a las capas histológicas que se verán a continuación. Vamos a encontrar 6 estructuras. La primera es la lámina supracoroidea. Esta va a ser una zona de transición entre el cuerpo ciliar y la esclera. Y este tejido va a permitir el desplazamiento entre estas 2 estructuras. Además, aquí vamos a encontrar ya la presencia del círculo arterial mayor del iris, que específicamente se encuentra en la raíz de esta estructura que próximamente la vamos a tratar. La segunda capa es el músculo ciliar, que es el músculo de la acomodación del cristalino, cuando éste se contrae, lo que permite un aumento en la capacidad de refracción. En cuanto a su histología, tenemos que va a estar compuesto por fibras musculares lisas, incluidas en un tejido conectivo vascular. Estas fibras van a tener una disposición meridional, radial y circular, y va a tener inervación simpática, parasimpática e incluso sensorial. La tercera es la capa vascular, que va a ser en sí un estroma de tejido conectivo muy vascularizado. La cuarta capa va a ser la lámina basal o membrana de Bruch. Esta va a ser en sí la membrana basal del epitelio ciliar pigmentado y esta vendría a ser la quinta capa. Este epitelio va a estar conformado por una hilera de células cúbicas que van a contener en su interior gránulos de melanina y se va a extender desde la ora serrata hasta la raíz del iris. Y finalmente tenemos al epitelio ciliar no pigmentado, que va a estar constituido por células cúbicas que van a cilíndricas y su función es producir el humor acuoso, además de hialuronano y colágeno, que se incorporarán al cuerpo vítreo. El iris va a ser una estructura delgada en forma de disco que va a tener un diámetro de 12 milímetros y pues tendrá diferente contenido de pigmentos en su tejido conectivo por la cantidad variable de melanocitos, y a esto se debe el color de los ojos, que puede ir desde un azul claro hasta un color muy pardo. Tenemos que va a tener un borde pupilar libre
que se va a asentar en el cristalino, y un borde ciliar, en el que se asentará el cuerpo ciliar. Tenemos que va a haber una línea zigzagueante que la dividirá en una parte ciliar y una parte pupilar. Aquí vamos a encontrar tanto a crestas como criptas que van a tener una disposición única en cada persona. En su parte central vamos a encontrar a la pupila, que es una mancha negra que puede dilatarse, que es la midriasis, o contraerse, que es la miosis. Y una vez teniendo todo esto en cuenta, vamos a proceder a realizar su descripción histológica. El iris está conformado por 4 capas. La lámina marginal anterior va a contener a fibroblastos y melanocitos que le van a otorgar un aspecto aplanado. La segunda capa es el estroma del iris. Este va a estar compuesto por un tejido conectivo laxo que tiene fibras colágenas muy delgadas sintetizadas por fibroblastos. Además, aquí encontraremos la presencia de macrófagos con pigmentos en su interior y mastocitos. Además, tendremos la presencia del músculo esfínter de la pupila, que estará relacionado con el reflejo fotomotor y de la acomodación. La tercera es el epitelio anterior del iris. Este va a presentar una hilera de células mioepiteliales que van a tener dos partes, una muscular basal y una epitelial apical. La porción muscular basal va a emitir prolongaciones hacia el interior del estroma para formar el músculo dilatador de la pupila, y en cambio su parte apical va a estar en relación con la parte apical del epitelio posterior del iris, que va a estar compuesto por una hilera de células cilíndricas que van a tener gránulos de melanina en su interior. La retina va a conformar la túnica más interna del globo ocular y va a tener un espesor de 0.5 milímetros aproximadamente. A continuación, se estudiará su histología. La retina va a tener una composición compleja, debido a que se la divide en 10 capas. La primera es la parte pigmentada o el epitelio pigmentario de la retina. Va a estar compuesto por una hilera de células cúbicas que van a ser la parte más externa de esta capa nerviosa del globo ocular. Tenemos que se extiende desde la papila óptica hasta la ora serrata y va a estar en estrecho contacto con la parte más interna del acroides, específicamente con la membrana de Bruch, ya que conformará la membrana basal de este epitelio. Estas células van a contener en su interior gránulos de melanina y en su superficie apical microvellosidades. Además, van a estar unidas las unas con las otras mediante zónulas ocludens que van a ayudar a que se forme una membrana hematorretiniana. Además de que estas células van a absorber rayos de luz para que se impidan reflexiones. La segunda es la capa de fotorreceptores. Aquí, como su nombre lo indica, van a encontrarse las células fotorreceptoras, los conos y los bastones, que van a captar el estímulo de la luz y lo van a transformar en una señal nerviosa para que sea procesada en la corteza visual en sus respectivas áreas de Brodmann. Tenemos que estas células fotorreceptoras van a dar diferentes visiones. Para los bastones la visión será escotópica, no permite aclarar detalles de nuestro entorno y tampoco nos va a permitir diferenciar los colores. Muy en contra de lo que hacen los conos, que sí nos van a permitir distinguir los colores, además de que nos van a dar una mayor agudeza visual y su visión será fotópica. La tercera capa será la membrana limitante externa. Esta va a ser una membrana muy fenestrada, delgada, que va a componerse por zónulas adherentes que existen entre las prolongaciones de las células de Müller. La cuarta capa vendría a ser la capa nuclear externa, en la que se encuentran los núcleos de las células fotorreceptoras. La quinta capa es la capa plexiforme externa, que va a hacer una transición entre las prolongaciones nerviosas terminales de las células fotorreceptoras, los conos y los bastones, las esférulas y los pedículos respectivamente, que eran sinapsis con prolongaciones de neuronas bipolares y células horizontales. La sexta capa es la capa nuclear interna. Aquí se encontrarán los cuerpos celulares y los núcleos de las siguientes células. Las células horizontales, que serán neuronas intercalares multipolares que tienen una función inhibidora con respecto a las células fotorreceptoras.
las neuronas bipolares, que van a hacer sinapsis con células amácrinas, las células de Müller, que van a ser células neuróglicas retinianas grandes, que tienen importantes funciones como el sostén, el aislamiento y la nutrición, y las células amacrinas, que van a hacer sinapsis con células ganglionares. La séptima capa es la capa plexiforme interna. Aquí se encontrarán prolongaciones de las células amacrinas, axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. La octava es la capa de células ganglionares, en la que se encontrarán los cuerpos de estas células, que harán sinapsis con las células amacrinas y con las neuronas bipolares. La novena capa es la capa de fibras nerviosas. Estará compuesta por aproximadamente 1 millón de axones de células ganglionares que a través de la papila óptica van a salir para formar el segundo par craneal, el nervio óptico. Y finalmente tenemos a la membrana limitante interna, que está compuesta por los extremos ensanchados de las células de Müller, además de algunas prolongaciones de astrocitos. Aparte de estas 10 capas van a encontrarse células de la neuroglia de la retina, que vendrían a ser células de Müller, astrocitos y células de la microglía. El cristalino también es conocido como el lente del ojo y va a ser un cuerpo biconvexo transparente que va a delimitar la cámara posterior del segmento anterior del globo ocular, que va a estar entre el cristalino y el iris, y también va a contener humor acuoso, que es un líquido límpido que va a proporcionar la nutrición para la córnea y el cristalino, y pues se van a comunicar tanto en la cámara anterior como posterior por la pupila. El cristalino va a componerse por una cápsula que tiene microfibrillas de colágeno 1, 3 y 4, además de una sustancia fundamental de glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Aquí se encontrará un epitelio propio que va a ser una capa de células cúbicas, y finalmente tenemos a las fibras del cristalino, que son largas con una longitud de 12 milímetros, que tienen forma de U y pues serán producidas por el epitelio del ecuador del cristalino. Finalmente tenemos al cuerpo vítreo. Este va a ser una estructura redondeada transparente que va a tener una consistencia de gel debido a que está compuesto por hialocitos. Estos hialocitos producirán hialuronano y este estará disuelto en un 99% de agua. Y microfibrillas de colágeno 3. Su función es dar fijación a las estructuras del globo ocular. Y así concluiríamos con esta interesante presentación.